Antes que nada quiero presentarles a nuestros invitados hoy en el estudio de Punto Radio. No es fácil en un problema de este tipo reunir a todas las partes y lo hemos conseguido. Por lo tanto, quiero dar las gracias en mayúsculas a las personas que me acompañan aquí en el estudio. Francisco Briones, expresidente de Fórum Filatélico. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Juan Antonio Cano, expresidente de Afinsa. Juan Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también Francisco Berzosa, que es coordinador de CEAFA, la coordinadora española de afectados de Fórum y Afinsa. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Y a mi lado también nuestro compañero y colaborador del programa, Ángel García. Ángel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, periodista, que nos va a ayudar y va a echar muchísima luz sobre este caso para explicárselo fácil a ustedes. Para los que son afectados lo conocen perfectamente, lógicamente hay muchísimo interés sobre este tema, a pesar de la dejadez en los últimos meses que se ha quedado un poquito ahí, que nadie hablaba de ello. Nosotros hemos querido recoger ese testigo, creo que es un tema importante porque afecta a más de 400.000 personas en este país. Luz Sela ha estado preparando un pequeño reportaje donde están los sonidos de este problema que empieza en mayo de 2006. La policía registra desde primeras horas de esta mañana las sedes de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa en varias ciudades españolas por un presunto delito de estafa piramidal. No le han hecho nada y al final los que acabamos pagando el pato somos todos los que hemos metido el dinero. Esto se arreglará porque esta empresa tiene patrimonio para pagar. ¿Cómo sabe que tiene patrimonio? Porque lo sabemos, porque está ahí, porque son oficinas propias, este edificio es propio. Oiga, yo no sé cuánta gente hay. 150 obras de arte. Los únicos que han tenido interés por regular un sector ha sido un gobierno del Partido Popular. Vamos conociendo numerosos escándalos que se han ido forjando mientras gobernaba el Partido Popular en España. Que venga aquí el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez a decir por qué dejó desde la agencia tributaria, conociendo lo que pasaba, sin informar a las autoridades de competencia de las comunidades autónomas. Y soy de los fundadores de esto. Yo por la tarde ayer no sabía nada de nada. Esta es otra estafa, igual que lo de Ruiz Mateo. La prioridad del gobierno son ahora los ciudadanos afectados. Anoche ingresaban en prisión los 5 detenidos relacionados con Afinsa. Hoy han corrido la misma suerte los directivos del Fórum Filatélico, los 4. Si los que pueden dar una solución a esta crisis no quieren oír nuestra voz, que escuchen nuestro silencio. Que nuestro silencio sea el ruido más fuerte y que les atruene los oídos. La gente quiere que nos den el dinero para que se lo gasten ellos, para que no vengan otros y se los roben el dinero. Si me siguen robando el dinero no tienen más. Pues yo que mi madre que haga la piscina porque la iba a hacer de chapa, dice mi madre, si nos dan el dinero le hacemos la piscina de verdad de ladrillos. Los sonidos de un conflicto que comenzó el 9 de mayo de 2006. La policía interviene y cierra las dos empresas filatélicas más importantes, Fórum Filatélico y Afinsa. La policía también entra en las viviendas de los responsables de las dos empresas, detiene a alguno de ellos y 9 son enviados a prisión, como acaban de escuchar, donde pasan una temporada y de donde salen pagando fianza. Se les acusa de estafa piramidal, delito contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental. Tienen 2 causas abiertas, una penal y otra concursal. La intervención se hace a instancias de la agencia tributaria, concretamente de la inspectora María Teresa Llavar, que considera que la actividad de estas empresas era financiera y no mercantil, por lo que había un agujero en su contabilidad y las declaró insolventes. Esto pasó a la Fiscalía Anticorrupción y esta actuó policialmente a instancias de los jueces en aquel momento Pedraz y Grande Marlaska. Esto es un poquito, digamos, la salida del tema que vamos a tratar. Hay muchísimas cosas más de fondo que queremos compartir, por supuesto, con ustedes, con los oyentes que tengan interés en hacerlo. Tienen línea directa en este teléfono 91 743 2085, 91 743 2085 y también vía email ramongarcia@puntoradio.es.
eldiario.com. Ángel García, me gustaría que puntualice alguna cosa de las que he dicho, completes esta información para que comencemos a hablar con los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio. Bueno, yo creo que el tema filatélico todo el mundo sabe, a pesar de que los medios de comunicación en general yo creo que le han dado la espalda. Yo creo que estamos ante uno de los acontecimientos más extraños, diría yo, por cómo se han producido, yo creo que de la historia de la democracia española, ¿no? Dos empresas que estaban funcionando 26 años, si no me equivoco, en los datos, que no había ningún estafado, que no había ninguna denuncia y que de la noche a la mañana son cerradas, que han pasado varias administraciones políticas durante esos años por la vía política, que sabían cómo actuaban, que nadie hizo nada y que de la noche a la mañana, según consta, por lo menos lo que nos cuentan, pues que una señora que es inspectora de una funcionaria pública decide que la contabilidad que estaban realizando no era la adecuada y que como tal, pues obviamente si se fuera una contabilidad financiera y no mercantil, como disponía la ley que debía ser, y que estas empresas cumplían, pues querría decir que a lo mejor tendrían más deudas, obviamente, que activos tenían, con lo cual tendrían un agujero patrimonial muy importante, tenían una insolvencia clarísima. Eso ha detonado en que veamos a miles y miles de personas en las calles. Yo creo que es otro de los fenómenos que se ha producido en este tiempo, es decir, cómo gente que no se conocía de todos los sitios de España, de pronto se unen para defender sus intereses, es decir, ¿dónde está mi dinero? Clamando contra ese tema y de momento siguen ahí. Tenemos un hecho además insólito. Se pueden sentar los afectados, en representación, el señor Brazos, a representación de ellos, con las personas que supuestamente han cometido esta estafa, que han creado este gran problema. Se pueden sentar a charlar, se pueden sentar a hablar y lo han hecho siempre públicamente, siempre han dado la cara los señores empresarios que estaban a cargo de estas dos empresas y a los que, han pasado por la cárcel y sabemos cómo han tenido que vivir este tiempo. Y quiero subrayar presuntamente y a fecha de hoy, mientras no se demuestre lo contrario, Ángel, son personas inocentes. Eso sí, yo creo que es una clave también fundamental que yo siempre he defendido en público delante de ellos, es que los jueces son los que tienen que dictaminar si son o no culpables. Nosotros tenemos que informar e intentar darle luz a este fenómeno que afecta a tantísimas familias. Son 460.000 familias nada más y nada menos. Es 1,5 millones de personas. Pues todo esto lo estamos haciendo para los oyentes, para las personas afectadas. La primera llamada me dicen ya que tenemos muchísimas. Les ruego la mayor brevedad posible para que intenten entrar el mayor número de llamadas y por supuesto que para nuestros invitados tengan tiempo para exponer aquí lo que traen a este programa. Dolores Madrid, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando quiera, por favor, su testimonio, su opinión. Bueno, pues mi testimonio es que yo durante 15 años he estado dando un dinero sin cobrar intereses ni nada para al final poder cobrar una pensión que no era muy grande, la cual ya empecé a cobrarla, y de mis ahorros, porque yo trabajaba y de mis ahorros pagaba eso, no cobraba intereses. Si estos señores, el señor Briones está ahí, ya sabe lo que es un abono, y no cobré ningún interés durante 15 años. Cuando empecé a cobrarlos, yo tenía un pequeño patrimonio, entonces quise cobrar una especie de pensión. Cuando me la dieron fue cuando me dijeron que ni intereses ni dinero. Entonces me interesaría mucho saber, por favor, si es que de verdad nos van a dar algo, o esto se va a quedar pues como de Rumasa dentro de 20 años. Yo tengo 73 años y dentro de 20 años no me interesa para nada que me den 4 pesetas. Pues muchas gracias, Dolores, por su testimonio. La pregunta iba dirigida al señor Francisco Briones, expresidente de Fórum Filatélico. Señor Briones. Sí, buenas tardes. Encantado de contestar. Efectivamente sé lo que es un abono. A lo largo de 27 años, pues he estado trabajando en ello y perfeccionándolo. En principio, decirle a esta señora que naturalmente va a cobrar. No quiero dejar pasar ni un minuto más para decirles que la empresa, a través de los abogados, mercantilistas, economistas y gente especializada, está preparando un convenio. No hay que olvidarnos de algo que creo que es fundamental, importante para todos los afectados, para todos los que fueron clientes. Y es que las empresas tienen mucho dinero, tienen muchos bienes y están los sellos, que salvo, y habrá que evitarlo, salvo que se malgaste, salvo que se malvenda, salvo que se haga una gestión pésima y los afectados acepten un convenio, todo el mundo cobrará su dinero. Sin embargo, estamos trabajando para que sea el máximo posible. Es más, y termino, Ángel, si efectivamente se da la responsabilidad del Estado, como parece que se da,
por una intervención injustificada, no ajustada a derecho, o bien, insisto, por error, o bien por omisión de las obligaciones que haya tenido que tener el Estado, porque está claro que hemos trabajado a lo largo de 27 años de acuerdo a la normativa legal. No puedo admitir, en ningún momento voy a admitir que se ha estado trabajando fuera de la ley. Y si quieren, luego entramos en esa materia. Ángel García. Por lo tanto, las empresas tienen dinero. Si sumamos a esto la responsabilidad del Estado, los clientes cobrarán todo su dinero. Sin embargo, quiero decir, la valoración que se está haciendo de los sellos hasta ahora es, está a años luz de la que obviamente valoran ustedes que tenían, ¿no? Para la gente que no sepa de sellos, ¿cuánto valen los sellos? Ramón, Porque es muy curioso, claro, que alguien que no ha visto un sello en su vida, salvo para pegarlo en unas cartas, tenga capacidad para hacer la valoración que han hecho, basándose en criterios poco ajustados a el mercado convencional y al mercado filatélico. Bien, ha venido un experto externo, nada tiene que ver con nosotros, y ha dado otra valoración diferente que nadie ha aceptado, incluido el juez. Nadie la ha aceptado, ¿vale? Sin considerar otros, digamos, pormenores de la filatelia. Por lo tanto, si me ajusto o nos ajustamos a que los sellos valen lo que ha dicho un perito independiente, pues mire, valen 1.500 millones de euros. No los 200 que dice el administrador concursal, que con todos mis respetos, o con el debido respeto, no ha visto un sello nunca. Juan Antonio Cano. Sí. Bueno, este es un hecho capital, de importancia extrema. Cuando la intervención se produce, ningún miembro de la agencia tributaria había visto los sellos de Afinsa. Tampoco los había visto ningún miembro de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, en la imputación se hace notar que esta empresa es insolvente. Yo me pregunto, ¿cómo van a ser capaces de hacer una valoración del activo de la compañía si no tenían ni siquiera referencias de las partidas que lo componen? En relación a la valoración que ha hecho sobre los sellos de Afinsa los administradores concursales, tengo que decir que, como ya dijo el juez en el caso de Forum, esa valoración no tiene otro rango que el de mera información. No es una valoración oficial. Quizá sea conveniente resaltar esto porque la valoración que han hecho de los sellos bien podía calificarse de criminal. Los sellos que Afinsa vendía se vendían según la cotización, el precio que figura en catálogos internacionales que vienen editándose desde el siglo XIX, por el que los principales comercios del mundo venden sellos a los coleccionistas. Por ese mismo criterio vendía Afinsa los sellos a su cliente. Y por ese criterio, valorándolos por ese criterio, la suma del valor de los sellos supera los 2.000 millones de euros. Los administradores concursales contrataron a unos comerciantes sin experiencia alguna para un trabajo como este, sin calificación para ello, y le dieron a esa acumulación un valor equivalente al 12% de su valor por catálogo. Yo digo que efectivamente es una valoración criminal, porque eso ha servido para que unos digan que nuestra compañía es insolvente, que hay desfase patrimonial. Pero ¿cómo desfase patrimonial? ¿Quién les ha dado a estos señores la capacidad, la condición para valorar un activo de este tamaño, más de 150 millones de ejemplares, más de 210 toneladas de sellos que tuvieron que sacar de nuestras cajas fuertes? ¿Quién les ha dado a estos señores el rango, la capacidad para valorarlos al 10% del precio que figura en catálogos que vienen operando en el mercado desde el siglo XIX? ¿Y cómo es posible que todo lo demás, la oficialidad de este país, la administración, las fuentes judiciales, pero también la opinión pública, se sometan a ese dato sin someterlo a contraste? ¿Cómo es posible que nos tengamos que crear mentiras oficiales, no verdades oficiales, mentiras oficiales de este calibre? Hay un dato con otro... Y el desfase es muy grande, en millones de euros. Entre unos y otros, claro. Hay un dato que todo depende de la valoración claro, de los activos. Claro. Si hacemos una mínima valoración, errónea valoración, interesada valoración de los activos, nos va a salir el desfase que queramos. Son cifras que están muy alejadas. Claro, todo hay que ajustarlo a los intereses que se pretenden. Tengo una llamada de teléfono. Antes ha llamado Dolores de Madrid, que quería hablar con el señor Briones, era cliente del Fórum Filatélico. Ahora nos llama desde Bilbao María Victoria, clienta de Afinsa, me parece. María Victoria, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando quiera, por favor, su opinión.
Mire, yo me quería interesar también a ver si vamos a cobrar algo, porque llevamos 2 años de lucha manifestándonos todos los martes en Bilbao, aparte de las manifestaciones que hemos hecho en Madrid, y hasta ahora nadie nos dice nada. Yo no creo que toda la culpa sea de Zapatero, porque esto viene de atrás, pero el que esté en el gobierno opino que lo tendrá que solucionar, porque somos muchos afectados, muchos en condiciones de salud, pues como por ejemplo yo, muy mal, y hay otros igual. Ha habido muchas muertes y suicidios, y aquí nadie nos dice nada. Pues gracias, María Victoria. Le voy a dar la palabra a Francisco Berzosa, que es coordinador de CEAFA, la coordinadora española de afectados de Fórum y Afinsa. Hay un dato, lo han marcado las 2 llamadas que han entrado, Dolores y María Victoria, desde que surge este problema, desde mayo de 2006, desde el 9 de mayo de 2006 hasta ahora, más de 2.000 personas han fallecido. No queremos decir con esto que todo ha sido debido al problema, lógicamente sería absurdo decir esto. Si hay un sector de la población, clientes de sellos, que son personas mayores, lo acaba de decir María Victoria de Bilbao, lo ha dicho antes también Dolores de Madrid, que tiene una edad muy avanzada y quieren que este problema se solucione ya, porque dentro de unos años ya no estarán aquí. Y eso es ley de vida. Y sobre todo es la pregunta que todos quieren saber. ¿Vamos a cobrar algo? ¿Cuándo vamos a cobrarlo? Hola, buenas tardes. Yo estoy convencido, como cliente y como ciudadano de este país, que sigo creyendo en el Estado de Derecho, que por supuesto vamos a cobrar sin ningún tipo de dudas. Ahora el dilema está contraviniendo muchísima gente, es si lo vamos a hacer en 2 o 3 años, si lo vamos a hacer en 8 o 12 años, que es por responsabilidad patrimonial del Estado. El discurso de mi antecesor en la palabra es muy bonito, es perfecto en cuanto a su explicación técnica, pero mientras que no seamos capaces de bajarnos los ciudadanos a ver que esto es un tema político-económico, es imposible que podamos aceptar nada de lo que se está presentando en la ciudadanía, por una sencilla razón. Cuando toda la ley, inclusive, fíjate, el artículo 51 de una Constitución, dice quién tiene que amparar a los ciudadanos consumidores de este país, y durante 27 años, del año 1979 que se creó el Fórum Filatélico, no se ha hecho absolutamente nada por 5 diferentes gobiernos. Y es más, es triste que don José Borrell, siendo ministro, creo que de Fomento, habló de las ventajas de invertir en sellos, lo primero para que no se pierda ese patrimonio de España concretamente, y lo segundo porque para aquellos ciudadanos que no querían tener mucho riesgo era un fondo residual y de alguna forma de refugio. La propia Elena Salgado, en los años 90 también, siendo secretaria de Estado, firmó en el libro La Nueva Afinsa. Pero lo más triste y penoso de todo esto, y es que hay que decirlo, pero con mucha claridad. En junio del año 2005, doña Elena Salgado, ministra a la sazón de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional de Consumo, publicó un tríptico en el que se hablaba de las ventajas y beneficios del fondo de inversión en bienes tangibles, filatélicos. Junio del 2005. Qué casualidad que en 2006 se produce esto después de una serie de avatares que no es el momento ahora porque sería muy largo. Todos estos parámetros que estoy dando es para indicar que esto es una intervención político-económica, más allá, insisto, de que los 2 representantes aquí de la empresa hayan cometido ellos personalmente, porque se habla de la empresa. Ramón, la empresa no delinquen. Es imposible, porque solamente tiene entidad jurídica. Los que delinquen son las personas. Y el caso más palpable que tenemos, no nos vamos a remontar ahora a Rumasa, lo tenemos en el señor Mario Conde. 600.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, y blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Este señor está en la cárcel. Y Banesto sigue. Y Banesto sigue. Y yo tenía acciones de Banesto. A mí no me las han quitado. Sí. Lo más grave... Y estos señores, con perdón para ellos que están presentes, si han hecho algo, ya lo pagará cuando lo diga la justicia. Lo que pasa es que la justicia, con todos los respetos del mundo lo digo, y sigo creyendo en el Estado de Derecho, está mediatizada y está politizada. No hay separación de poderes. Y es penoso que estos señores hoy están en la calle. Estoy repitiendo esto en todos los sitios, y tengo que decirlo aquí. 5.300 puestos de trabajo perdidos. Las empresas arruinadas. Más de 1,5 millones de personas, 460.000 familias, en la indigencia total.
Son palabras mayores. Tengo a Cecilia de Madrid por teléfono, que es una doble afectada, me dicen. Ella y su hermana es una de las ex empleadas de una de estas empresas que hoy tenemos planteándose en este problema gravísimo porque afecta a muchos cientos de miles de ciudadanos españoles. Cecilia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramón. Con brevedad, por favor, que tengo muy poquito tiempo antes de la primera parada. Yo quiero hacer una pregunta que el otro día en el programa de Félix Madero no me quedó nada clara. Y yo quiero saber qué grupo de presión, de poder, está detrás de estas empresas para que mi hermana llevaba 25 años o 23 trabajando en Forum. Y estos señores, los presidentes de Forum y de Afinsa, que se han fotografiado con los presidentes sucesivos de gobierno, con distintos, hasta con el rey y con distintos tipos de personalidades del mundo de la cultura, de todo, y ahora de repente parece como que la gente que invertía en Forum, mi madre que invertía con 81 años, que se ha quedado sin un duro, con una pensión de 560 euros, y ahora de repente parece que ¿cómo es que invertían allí? O sea, mi madre, que es una señora que no tiene una gran formación económica, y resulta que ahora dicen, hombre, claro, es que ¿cómo se va a invertir ahí? Y todos estos señores tan listos, los ministros sucesivos de Economía, el de Hacienda, todos, resulta que no han caído nadie en que esto era una cosa como falsa o no sé cómo llamarla. Ahora de repente se dan cuenta. Pues Cecilia, por alusiones te va a contestar el señor Briones. Hacemos una mínima parada para la publicidad y después tendrá la palabra el señor Briones para contestarte. Cecilia, sigue con nosotros y ustedes, por favor, también. 33 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos hoy en este especial dedicado a los afectados del caso Forum y Afinsa. Tiene la palabra el señor Francisco Briones, expresidente de Forum Filatélico, para responder a una llamada de hace 2 minutos de Cecilia de Madrid. Buenas tardes, Cecilia. Bueno, efectivamente, hace 27 años. Yo tendría que decirle, desde hace 27 años, los que hemos trabajado en esta empresa, desde el primero hasta el último, hemos sido personas que nos hemos relacionado. Y nos hemos relacionado con el mundo empresarial, y nos hemos relacionado con el mundo político, y nos hemos relacionado con el mundo económico. Hemos creado puestos de trabajo, hemos sido capaces de, en este mercado, hacer empresas grandes. Hemos creado riqueza para la sociedad, la riqueza inmobiliaria, riqueza en obras de arte, riqueza económica. Por lo tanto, el hecho de habernos relacionado con políticos, obviamente, políticos o cualquier otro tipo de persona, obviamente no nos distanciaba de nuestra condición de empresarios, que hacíamos las cosas como el Estado requería que se hiciera, porque hay que repetir, que lo he dicho antes, que cumplíamos toda la normativa, absolutamente toda la normativa vigente. Mire usted, el administrado no es culpable que el administrador, me estoy refiriendo al Estado, no tenga más normas. Lo que sí es cierto es que las que había con respecto al Código Civil, con respecto al Código Mercantil, con la adicional cuarta creada en el 2003, y déjeme añadir un poquito, con la creada en diciembre pasado, la Ley 43/2007, referente a la inversión en bienes tangibles, estábamos cumpliendo con toda la normativa. Con la única que no podíamos cumplir es con la que no existía, y mucho menos contar con que de la noche a la mañana nos cambiaran un balance saneado como el que tenían las empresas y nos pusieran en un concepto o criterio contable que nunca hemos tenido ni sido, dicho por las administraciones. Hay documentación escrita por las administraciones oficiales, CNMV, Banco de España, el Ministerio de Hacienda, donde siempre han considerado que las sociedades no son financieras, que son mercantiles. Por lo tanto, y como consecuencia, nuestro balance no tiene ningún agujero. Si son mercantiles, no tienen ningún agujero. Lo que tenemos es un compromiso con los clientes de comprarle sus sellos. Compromiso que no hemos podido llevar adelante porque paralizaron las cuentas o bloquearon las cuentas, paralizaron la actividad y metieron a los empresarios en la cárcel, además de crear un circo mediático donde efectivamente a todos los acreedores, a todos los clientes, los echaron encima de la sociedad el mismo día y a la misma hora. Bueno, pues esperamos haber contestado a Cecilia de Madrid. Ángel. Yo quería hacer una precisión, simplemente que la nueva ley de bienes tangibles sigue diciendo que estas empresas son mercantiles.
que es lo inaudito. Han hecho una nueva ley con las mismas características y además se la adjudican a consumo y no a economía. Luego, hacer otra salvedad es, como ciudadano, la perplejidad de eso, de reincidir en que durante tantos años ni el Banco de España, ni la Dirección General de Seguros, ni Economía, ni la CNMV, nadie ha dicho ni pío. Es decir, permanentemente se han estado inhibiendo y siempre han dicho lo mismo. Estas sociedades son mercantiles, por lo tanto no nos corresponde. Y luego otro apunte más de todo lo que estamos hablando que es importante, y es llamar la atención sobre la responsabilidad que tienen los administradores concursales sobre lo que tienen entre manos. Hay datos concretos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Filagroup, que pertenecía a Finsa, que fue tasada por 12 administradores concursales o 2 inspectores que habían contratado en 300 y 500 millones, y hubo una empresa danesa que la compró por 800. Sí. Es inaudito. Entonces, oiga, ¿cómo es posible que ustedes estén valorándolo de esta manera si es mayor? Y fíjese usted el beneficio que le está haciendo esos 300 millones a todas las personas que ahora tienen que cobrar. Tengo otra llamada. Miguel, Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Usted es cliente de Afinsa Forum? No es ningún afectado, ¿no? Yo lo que quiero decir es que me siento entonces afectado si tiene que intervenir el gobierno, por la sencilla razón de que yo considero que los señores que han puesto su dinero en los sellos estaban cobrando un interés muy alto por encima del que te da el banco. Entonces yo considero que esto es como juego de bolsa. Cuando ganas, ganas, cuando pierdes, pierdes. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que pagar? El gobierno quiere decir que pagamos nosotros, los contribuyentes, porque no van a poner dinero de su bolsillo. Pues muchas gracias por su opinión, Miguel. Esta es una opinión que es un run también por ahí. Francisco Berzal. Sí, efectivamente. Pues mira, le voy a aclarar a don Miguel con las posibilidades que tenga intelectuales esta persona modesta que le hable, de lo siguiente. Evidentemente, lo primero es que los afectados no queremos en absoluto que el Estado pague un duro que no le corresponda. Porque yo soy también Estado, pago impuestos, luego vendría de ahí mi dinero. Pero a don Miguel y al resto de los oyentes hay que decirle lo siguiente. Comete varios errores. En primer lugar, los intereses, si él llama bestial al 6%, pues posiblemente es bestial. Es posible que este señor, estamos hablando de interés simple, no compuesto, durante una serie de años. Esto no es una cuestión de bolsa, en absoluto. Pero claro, ¿qué ocurre? Si aquí lo que se hace es una intervención político-económica, porque no me canso de repetir, artículo 51 de la Constitución, yo como consumidor lo único que tengo que hacer es confiar en los poderes del Estado. Y si el Estado durante 27 años no es capaz de regular a estas dos empresas, Afinsa y Forum y Afinsa, como usted comprenderá, y encima no solamente eso, sino que desde el propio Estado se me alienta a mí a que yo invierta en estas acciones, como comprenderá toda la ciudadanía, no entiendo que se me digan ahora que la especulación. Pero es más grave. Evidentemente, sabemos, y hay datos estadísticos, que si los activos de la empresa, incluso con la valoración patrimonial que han dado los administradores concursales, que no vale para nada, absolutamente para nada, solamente para venderla en un saldo en cuestión de 5 días. Y entonces, efectivamente, y ahí estarían, por supuesto, los amigos del poder establecido, llamemos por ejemplo, entre comillas, los cisneros. Evidentemente, solamente valdría para eso. Pero si se hace una venta ordenada de los activos de la empresa por personas especializadas en el tema, y esto es una cuestión de 7, 8 o 10 años, al Estado español no le va a costar un duro, que es lo que estamos defendiendo nosotros en su totalidad. Yo lo he entendido. Pues, lo has explicado bien, Francisco. Me encanta. Juan Antonio Cano, es presidente de Afinsa. Sí, esto es muy importante. Las empresas tienen patrimonio más que suficiente para hacer frente a sus compromisos, en situación normalizada de mercado. Eso es capital que se entienda, porque no se le está pidiendo a los españoles efectivamente que paguen nada. En cualquier caso, y yo soy un imputado, yo soy el primero que dice que el culpable que la pague. Si yo soy culpable, yo lo pago. Pero si he sido víctima de un atropello, de un crimen civil contra los derechos de todos mis clientes, de todos mis empleados y también de toda mi familia, yo quiero que quien sea culpable también lo pague. También lo pague. No puede salir impune de esa tropelía. Ocurre, además,
que existe la sensación, por lo que se ve en la forma de realizar la pregunta, que ya se consolida que se trataba de unas empresas fuera del sistema, unas empresas que actuaban casi al margen de la legalidad, con nocturnidad y alevosía. Se olvida que estas compañías operaban en muchos países a nivel mundial, en particular Afinsa en 8 países a nivel mundial, en 3 continentes. Se olvida que sus niveles de facturación superaban los 1.000 millones de euros, que han pagado impuestos durante toda su vida a razón de centenares de millones de euros, que eran perfectamente conocidas por todos los ámbitos, y que la inversión que promovían nada tenía que ver, ni por asomo, con el plazo fijo de un banco. ¿Por qué nadie se pregunta lo que ha subido en el mismo periodo en el que el cliente en Afinsa o en Forum ha tenido rentabilidad, lo que han ganado los que hayan invertido en inmuebles, o en oro, o en piedras preciosas? ¿Por qué ese empeño de comparar estas empresas con un negocio bancario que es de compra y venta de dinero? Pero si nosotros a lo que nos dedicábamos era a comprar y vender bienes de colección, en concreto sellos antiguos. Estos sellos antiguos, no en Afinsa, sino en sus mercados naturales, presentan esos índices de revalorización. Las compañías lo que hacían era permitirle a no expertos beneficiarse de esa revalorización. ¿Por qué se compara con que si se daban más o menos intereses? Estas empresas, ni más ni menos, no daban intereses, daban plusvalías, sus sellos, los sellos que el cliente compraba. Seguimos dando la voz a nuestros oyentes, a los afectados. 91 743 2085. Julio está en Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante con su opinión, don Julio. Mira, estaba escuchando vuestro programa y soy afectado de Forum Filatélico. Yo soy afectado, mi mujer, mi hija... Le está escuchando el expresidente del Forum Filatélico, el señor Briones. Mi nieta, en fin, lo que constituye todo este tipo de inversiones que se extiende a nivel familiares. Entonces yo solamente quería hacer una pregunta y es la siguiente. Primero, solidarizarme con la señora que ha hablado antes, que aparentemente los fascinerosos, los estafadores, son los inversores. Con lo cual no estoy nada de acuerdo, porque nosotros hemos estado aprovechándonos de un producto que oficialmente estaba reconocido y aprobado, y como podríamos ahora mismo, por ejemplo, pues contratar cualquier otro producto de tipo bancario, porque a mí me da la impresión que aquí el problema de fondo que subsiste es que se estaba haciendo mucho daño a los bancos y todas estas empresas. Pero bueno, mi pregunta concreta era la siguiente. Yo quisiera saber si alguien me puede contestar cuántas plataformas están defendiendo el caso Forum Afinsa. ¿Cuántas plataformas de afectados hay ahora mismo en España? Eso es una de las preguntas. Y la otra, ¿por qué tiene que haber tantas plataformas y qué beneficios genera alrededor este tipo de plataformas y no hay una sola plataforma que defienda este tema como debería ser lo lógico para poder tener más fuerza? Bueno, pues vamos a responder, va a ser el señor Francisco Berzosa, coordinador de CEAFA, coordinadora española de afectados de Forum Afinsa, quien le va a contestar al señor Julio de Madrid. Pues mira, la respuesta es clara y evidente. Yo personalmente era socio de OCU. Cuando ocurrió esto, inmediatamente me puse en contacto con ellos para ver la solución de mi problema personal, ¿no? Gracias a que estaba pagando una cuota, me aceptaron compromiso de defensa. Pero claro, me informan que soy yo el que tiene que llevar todos los papeles al juzgado. Es decir, ellos solamente me recogían un compromiso de defensa y se acabó. Si a eso aducimos que sale ADICAE, los famosos 10 asociaciones oficialísimas, OCU, UCE, FUCI, ASGECO, CECU, EACU y UNAE, del Consejo de Consumidores Usuarios, dependiente del Instituto Nacional de Consumo, que a su vez depende del Ministerio de Sanidad y Consumo, es decir, distintos perros con el mismo collar. Y de quien dependían los bienes tangibles. Entonces hay una cosa que está clara. Tuvimos que organizarnos porque sabíamos que no íbamos a tener defensa por esa parte, como así se está demostrando. Además de los 2 millones aquellos que se pusieron encima de la mesa ilegalmente, según el Tribunal Supremo, en una sentencia reciente de la Sala Cuarta, no teníamos más remedio que agruparnos por provincias para defender los legítimos intereses que sabíamos que no íbamos a tener otro tipo de defensa, y somos pues más de 90 asociaciones que tengamos localizadas. ¿Y por qué no hay una unitaria? Porque es imposible. Son pequeños núcleos de población. Esto no es una trama como nos han querido hacer llegar de
de momento, gente del PP, mentira, absolutamente incierto. Digo esto por la famosa frase del señor Ferrolo del otro día de que éramos unos fascistas, dicho en medios de comunicación. Es decir, somos variopintos, de diferentes estratos sociales, de diferentes sensibilidades políticas, incluso religiosas, y por supuesto en unos estratos de población muy distantes, con lo cual hace una única asociación. De hecho lo tiene Adicae, y me consta que la mayoría de las personas que están en Adicae están totalmente en contra de la dirección que le están llevando, puesto que no le están haciendo absolutamente nada. Esa era la referencia y la reflexión que quería hacer. Al hilo de lo que estaba diciendo el señor Berzosa, decirles que la pasada semana, el día 26 de febrero, el Tribunal Supremo anuló parte del Real Decreto del 19 de mayo que establecía la concesión de subvenciones públicas a asociaciones de consumidores que estén defendiendo a los afectados de la estafa de Forum Afinsa. Les he nombrado yo algunas de ellas. El dinero fue concedido según la representatividad de las asociaciones y es un dinero que tendrán que devolver. Esto es la noticia además, del 26 de febrero. Pero además, Ramón, mira, quiero hacer simplemente... Este gobierno está improvisando absolutamente todo. Por eso decía yo al principio que esto era una trama político-económica. Porque ahí es donde únicamente se puede ver la improvisación. O sea, con la Fiscalía General del Estado, con la Fiscalía Anticorrupción, con la Audiencia Nacional y la Abogacía del Estado, y que el Tribunal Supremo tenga que leerle la cartilla 21 meses después, cuando estamos reclamando la ilegalidad o alegalidad de estas donaciones, para que no nos movamos, porque la idea que tenían era que no nos moviéramos. Y tanto es así que yo estoy harto de denunciar... Perdón una cosa, ¿y por qué ese interés político? ¿Por qué gana el gobierno, que en este caso ha sido el que ha paralizado todo esto? ¿Por qué ha cerrado estas empresas? Mira, es muy fácil. El 10% del producto de, digamos, protección de las personas que sin tener deducción, como es el caso de los planes de pensiones, estaba en manos de Forum Afinsa. Es decir, era un regalo a la banca, estoy diciendo. Sí, vamos, pero yo lo tengo que decir sin ningún miramiento, porque hay una cosa que está clara. Mira, para los analistas sería interesante que analizaran lo siguiente. Primer trimestre del año 2006. Las cuentas de la banca eran penosas. Botín salió tirándose de los pelos porque eso no había quien lo soportara. No había quien lo soportara. Situaciones del mercado. Yo solamente doy datos que están en la prensa y se puede constatar. Intervención 9 de mayo del 2006 de Forum Afinsa. En una semana salen más de 1.100 millones de euros de ING Direct. Evidentemente no fueron a mi bolsillo, fueron a los grandes bancos. Porque ING Direct se consideró que era una empresa fantasma, entre comillas lo de fantasma, como Forum Afinsa. Hasta que acordaron, incluso propio Matías Prats, que tuvo que salir diciendo bancos, no sé qué, y se creó una oficina en Madrid y otra en Barcelona. Y por supuesto, a los 3 o 4 meses de la intervención, una condonación de deuda de 3.500 millones del Banco Santander al Partido Socialista. Yo solamente doy datos, que cada uno saque sus conclusiones. Y es más, y perdóname Ramón, año 2006, los mayores beneficios del Banco Santander de la historia. Ahí están los datos, cada uno que saque sus conclusiones. Tengo en línea telefónica, me dicen a Juan Pedro, me dicen que es presidente de los afectados en Cáceres. Juan Pedro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los contertulios, especialmente al señor Briones y a don Juan Antonio Cano y a Francisco Berzosa, compañero mío. Bueno, vamos a ver, yo quisiera un poco, no despejar dudas, pero sí de los oyentes sobre varias cuestiones. Bueno, una cuestión principal. La cuestión principal es que a nosotros, a los afectados, se está reteniendo por no darle otro calificativo más grueso, una propiedad ajena. Oiga, los sellos, los míos, los he comprado y los he pagado yo. Y tengo un contrato que así lo demuestra. Y ese contrato lo hemos firmado, en este caso yo soy cliente de Afinsa, lo he firmado con Afinsa amparándome en una ley que es la Ley 35/2003 y en una disposición que es la disposición adicional cuarta, que este gobierno luego ha querido cambiar para hacer un paripé, porque lo que ha hecho es un paripé, no ha hecho absolutamente nada, y ha hecho una ley que es exactamente la misma que la anterior.
y lo único que ha hecho es dotar a la nueva ley de las garantías que la otra adolecía. No hacía falta hacer una nueva ley, no era necesario. Es como si usted tiene un vehículo, un coche, y ese vehículo carece de cinturón de seguridad, y llega el Estado y se lo quema y le obliga a que usted se compre otro, pero ya con el cinturón. Pero señor mío, si es el mismo vehículo, ¿qué me está usted diciendo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues le voy a explicar. Mi teoría es la siguiente. La ley 35/2003, bien sabemos que carecía de esas garantías que luego será dotada a la nueva ley. Si estas dos empresas tenían, entre las dos tenían 460.000 clientes, acogiéndose a una ley que no tenía esas garantías, si hubieran dotado de esa garantía a dicha ley, en un año, en lugar de 460.000, hubieran tenido 700.000. ¿Usted lo comprende? Es decir, cuando un asesor va a un cliente a intentar convencer para que realice una operación de filatelia, siempre pues había cierta duda, porque es un mercado que no todo el mundo lo conoce. Pero si ese mismo asesor le dice, oye, no te preocupes porque si la empresa no te paga, detrás tiene un aval bancario, se terminaron las dudas. Entonces aquí lo que se ha intentado es no dotar a la antigua ley 35/2003 de esas garantías. Pero curiosamente, oiga, es que usted no me ha cambiado la operativa de la empresa. Es que las empresas van a poder seguir, cualquier empresa nueva que venga ahora, va a poder seguir haciendo exactamente lo mismo que venía haciendo Afinsa y Fórum Filatélico. Ha quedado claro, Juan Pedro. Perdone que le cortes, que nos quedan 3 minutos escasos. Me gustaría, brevedad, 1 minuto. La pregunta de la mayoría de las llamadas, me están diciendo desde el control de realización, es ¿cómo y cuándo van a cobrar los afectados? No sé si estará en su mente o en su haber la posibilidad de decirlo, pero sí me gustaría una palabra de esperanza a ustedes que han sido los responsables de estas empresas. ¿Qué se les puede decir a los oyentes? Francisco Briones, expresidente del Fórum Filatélico. Bien, clarito y sencillo, van a cobrar. El único problema, Ramón, queridos oyentes, es el tiempo, pero van a cobrar. Hago un breve resumen. La sociedad tiene un activo de 800 millones de euros, 1.500 millones de euros en filatelia, 500 millones de impuestos que tendrán que devolvernos si es que dicen tener razón, más la indemnización patrimonial por irresponsabilidad del Estado en cualquiera de las dos opciones, sean por actuar incorrectamente o por negligencia. Suman 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros. La sociedad debe 3.800. De manera que la sociedad tiene un superávit. Lo único que tengo que decirle a los clientes, a los acreedores, técnicamente dicho, es que tienen que aceptar el convenio para poder, como ha dicho antes Francisco Berzosa, poder vender los activos de la sociedad con normalidad y a precios de mercado, no a precio de saldo. Juan Antonio Cano, expresidente de Afinsa, brevedad, por favor. Con mucho gusto. Las empresas eran rentables, eran solventes, cada cliente tenía el objeto de su adquisición, sellos de inversión bien valorados. Con solo restituir a la actividad o restituirle a cada cliente sus sellos, los clientes ya cobrarían, porque no eran depositantes, eran adquirentes. De manera que, en mi opinión, lo que se tenía que hacer por alguien que gobernara este país con responsabilidad es atender a un problema social, establecer unos créditos como mecanismo de ayuda, establecer unos mecanismos para que las compañías recuperaran la normalidad o liquidaran los activos ordenadamente y resarcir esos créditos del resultado de esa acción. De esa manera, los clientes resolverían un problema pronto y el Estado español no tendría que hacer frente con el dinero público a ninguna devolución de dinero, que parece que es lo que le preocupa a muchos. Bueno, señor Berzosa, 30 segundos. Bueno, esos 30 segundos voy a ser muy rápido. En primer lugar, nosotros hemos presentado a todos los partidos políticos una solución, porque no solamente a nosotros nos corresponde criticar, sino aportar soluciones, porque es nuestra solución. Esa solución se basaba en un fondo, llámale de compensación, llámale de garantía, unos créditos ICO hasta el final de los procedimientos concursales. Todos los partidos, absolutamente todos, excepto el PSOE, no ha recibido, y algunos se han hecho eco. La solución como afectado y como ciudadano que tenemos inmediata es la del 9 de marzo. Si solamente votando al Partido Popular y consiguiendo que gane el Partido Popular, en su programa electoral tenemos la solución. Si no, por responsabilidad patrimonial del Estado tenemos 8 o 10 años.
Bueno, pues gracias de mayúsculas por haber venido. Este programa va a seguir con esta línea abierta. Yo no quiero que tantas personas afectadas se queden sin voz en unos momentos tan importantes, a veces mezclados con la política ante unas elecciones tan cercanas. Y volveremos a tratar este tema. Ha habido muchísimas llamadas. Gracias a todos los oyentes y sobre todo gracias a todos los invitados que nos han acompañado hoy aquí en el estudio. Y la invitación ya desde ahora a que nos podamos reunir otro día y ojalá con soluciones más cercanas. Gracias. Buenas tardes. A ustedes.